Soy la mala por usar a la policía para recuperar mi propia casa de las manos de mi familia. Esta historia comienza con Sofía y Carlos, una pareja joven que acaba de vender una propiedad de alquiler y tenía un dinero extra guardado. Por esa misma época, los abuelos de Sofía decidieron poner en venta la cabaña familiar, un lugar mágico donde toda la familia había creado recuerdos increíbles durante 25 años. La regla de los abuelos siempre había sido simple. Cualquiera podía usarla, siempre y cuando la dejaran impecable al irse. Aprovechando la oportunidad, Sofía y Carlos les hicieron una oferta muy justa, casi por el valor total de venta, y los abuelos aceptaron felices. Sin embargo, el día de la firma, la abuela se acercó a Sofía y le dio una seria advertencia. No dejes que nadie de la familia te haga sentir culpable por no prestarles la cabaña. Tú la compraste, ahora es tuya. Acto seguido, los abuelos le contaron historias de terror sobre cómo ciertos tíos y primos dejaban el lugar hecho un completo asco cada vez que iban. Durante el verano, Sofía y Carlos decidieron ser generosos y prestarle la cabaña a algunos primos y amigos cercanos que sabían que eran sumamente responsables. Pero como era de esperarse en las familias grandes, la voz se corrió. Un día, Sofía recibió la llamada de su tía Beatriz, una mujer con una pésima reputación en la familia por ser extremadamente descuidada. La tía Beatriz quería que le prestaran la cabaña para pasar un fin de semana junto a su esposo, sus 6 hijos y sus 15 nietos. Estamos hablando de más de 20 personas. Sabiendo lo que pasaría, Sofía se negó. Ante la insistencia de la tía, no le quedó más remedio que ser directa. Mira, tía, todos sabemos que tú nunca limpias cuando vas. Además, la cabaña solo tiene 5 camas. No sé dónde piensas meter a tanta gente. La tía Beatriz se puso furiosa, le colgó el teléfono y corrió a quejarse con la mamá de Sofía, asegurando que su sobrina era una rica bitch presumida. 2 semanas después de ese tenso momento, Sofía, Carlos y su pequeño bebé de apenas 4 meses hicieron un viaje de 3 horas en auto hacia la cabaña. Llegaron bastante tarde, justo a la hora de acostar al niño, quien ya venía cansado, hambriento y llorando. Lo único que la pareja quería era bajar maletas, dormir al bebé y descansar. Pero al estacionarse en la entrada, vieron que todas las luces de la cabaña estaban encendidas. No te pases. Al entrar, se llevaron la sorpresa de sus vidas. Allí estaba la tía Beatriz, su esposo y toda su enorme familia perfectamente instalados. Resulta que habían hecho copias de las llaves hacía años y a Sofía y a Carlos jamás se les ocurrió cambiar las cerraduras porque, seamos honestos, ¿quién se imagina que su propia familia va a invadir su propiedad? Nadie, ¿verdad? La horda familiar había llegado desde el día anterior y el lugar ya era una zona de desastre, platos sucios por doquier, ropa tirada y comida en el suelo. Carlos y Sofía les exigieron de inmediato que empacaran y se marcharan. Sin embargo, la tía Beatriz se rió en sus caras y les dijo que no se iban a ir. Sin intenciones de iniciar una pelea física frente a su hijo de 4 meses, que quien no lo notaría porque tiene 4 meses, pero bueno, Carlos le pidió a Sofía que regresara al auto con el bebé para protegerlo mientras él llamaba a la policía, porque se rehusaban a retirarse de la cabaña. Cuando las patrullas llegaron al lugar, a la familia invasora no le quedó más opción que retirarse. Pero claro, decidieron vengarse a su manera. Se tomaron 2 horas enteras para recoger sus cosas, asegurándose de azotar las puertas, arrastrar los muebles y gritar con fuerza para evitar que el bebé pudiera conciliar el sueño. Por si fuera poco el descaro, mientras salían de la propiedad, el esposo de una de las primas se acercó a Sofía con desprecio y le gritó que era una asquerosa, solo porque la vio amamantando a su bebé dentro del auto para calmar su llanto. Un insulto total en su propia casa. No manches. Al día siguiente, Carlos cambió de inmediato todas las cerraduras y tuvieron que contratar un servicio de limpieza profesional debido al desastre que dejaron. Antes de la invasión, Sofía iba a reunirse con un técnico porque el tanque séptico tenía problemas. La familia usó ese baño sabiendo que fallaba,
provocando que el inodoro se desbordara por completo dentro de la ducha y simplemente lo dejaron flotando ahí. Dejaron una silla de madera rota y lo más doloroso, uno de los niños rayó con crayones unos libros antiguos que habían pertenecido al difunto padre de Sofía, los cuales tenían un valor sentimental invaluable para ella. Actualmente, Sofía y Carlos se niegan rotundamente a dirigirle la palabra a la tía Beatriz y a su esposo. Como consecuencia, la hija de Beatriz les dejó un mensaje de voz lleno de insultos, quejándose de que tuvo que manejar de regreso con sus hijos a mitad de la noche por su culpa. Para colmo de males, la propia madre de Sofía se puso del lado de los invasores. ¡Cocococamo! Le reclama a Sofía que es la mala de la historia por ser selectiva, que todo esto pasó por su culpa al no haberles prestado la cabaña desde el principio, y que no se le puede decir que sí a unos miembros de la familia y a otros no. Porque claro, familia es familia, ¿no? Sofía y Carlos se mantienen firmes, es su cabaña, fue su dinero y son sus reglas. Así que ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que Sofía y Carlos hicieron bien en llamar a la policía para echar a su propia familia o debieron haber sido más flexibles? Los leo en los comentarios. Sin más, pasamos a la siguiente historia, la cual se titula Expuse a mi cuñada por robarme miles de dólares para el bebé y ahora mi hermano se divorcia de ella antes de Navidad. Imagínense enterarse de que su cuñada les ha estado robando miles de dólares usando la excusa de que es para el bebé y que cuando deciden exponerla terminan rompiendo un matrimonio justo antes de Navidad. Pues esto fue exactamente lo que le pasó a nuestra protagonista el día de hoy, a quien llamaremos Daniela. Para que entiendan el contexto, Daniela tiene 28 años, no tiene hijos y trabaja en contabilidad, por lo que afortunadamente gana bastante bien. Su hermano Mateo es mecánico y su presupuesto es mucho más ajustado. Hace 2 años, Mateo se casó con Camila y ella se embarazó casi de inmediato. Al principio, Daniela estaba feliz por ellos. Camila parecía la típica mamá primeriza perfecta. Se la pasaba subiendo historias de Instagram mostrando lo difícil que era la maternidad. Y toda la familia le tenía mucha empatía, pero las cosas cambiaron cuando la bebé cumplió 6 meses. Camila empezó a pedirle dinero prestado a Daniela. Al principio eran cantidades pequeñas, $20 por aquí, 40 por allá, siempre con la misma historia. El bebé necesita pañales, la fórmula está carísima, no nos alcanza para la renta porque la guardería es un robo. Como Daniela quería apoyar a su sobrina y ama a su hermano, siempre decía que sí. Jamás le pidió que le regresara un centavo, porque para ella la familia es lo primero. El problema es que con los meses los montos empezaron a subir drásticamente. $200 para una visita de emergencia al pediatra, 300 porque les habían robado el asiento del auto, 500 porque la cuna se rompió y era peligroso para la niña. Daniela empezó a registrar todo en una lista en su celular, no por cobrarle, sino porque ya eran tantas transferencias que le costaba llevar la cuenta de cuánto dinero estaba regalando. Todo explotó hace un par de semanas. Camila le mandó un mensaje a Daniela pidiéndole $600. La excusa, que la bebé necesitaba un dispositivo médico especial que el seguro no cubría. A Daniela esto ya le olió muy mal, así que por primera vez le puso un límite. Le dijo que necesitaba ver el recibo o la cotización médica antes de transferirle $600. Bueno, ¿para qué les cuento? Camila se puso como loca, la llamó egoísta, le dijo que ella no entendía lo que era ser madre y que estaba poniendo el dinero por encima de la salud de su propia sobrina. Como siempre, la gente se enoja cuando pones límites. Esa misma noche, Daniela decidió ir directo al departamento de su hermano. Mateo estaba trabajando en su turno nocturno en el taller, así que solo estaba Camila. Cuando le abrió la puerta, tenía a la bebé en brazos y se soltó a llorar de inmediato, quejándose de lo estresada que estaba y reclamándole a Daniela por no confiar en ella. Daniela, manteniéndose firme, le repitió que solo quería ver los papeles médicos. Camila insistía en que no los tenía a la mano, pero que le urgía el dinero. Y aquí, mis amigos, es donde el karma hizo de las suyas. En medio de la discusión, la bebé empezó a juguetear con el bolso de Camila, que estaba en el sillón, lo jaló y todo el contenido se desparramó en el suelo. Y traca. ¿Y qué creen que apareció en primera fila? Un recibo de la tienda Sephora.
de hace apenas 3 días por un total de $437. Daniela levantó el recibo del suelo y Camila se quedó completamente helada. Cuando Daniela le preguntó qué significaba eso, Camila se puso a la defensiva y le gritó que no era su asunto en qué gastaba ella su dinero. Daniela le respondió lo obvio: me estás pidiendo dinero a mí porque se supone que no tienes ni para tu hija. La brillante justificación de Camila fue que ser mamá es muy difícil y que ella merecía consentirse. Me lo merezco, para eso pido dinero. Ahí Daniela perdió la paciencia, sacó su celular, le mostró la lista de transferencias y le echó en cara que en el último año le había dado más de $8,000 y que cada una de esas veces se lo había pedido para el bebé. Camila empezó a gritar como loca, diciendo que Daniela la estaba haciendo sentir como basura y que nadie la valoraba. Daniela simplemente le dijo que se olvidara de ella y que no le volvería a dar un centavo. Camila la insultó y le cerró la puerta en la cara. Al llegar a su casa, Daniela revisó a fondo sus estados de cuenta bancarios y armó una hoja de cálculo exacta. El total real de lo que le había transferido a su cuñada era de $8,340. Al día siguiente, Mateo llamó furioso a Daniela. Resulta que Camila ya le había ido con el cuento de que su hermana la había atacado, que la acusó de ser mala madre y que la hizo llorar con la bebé en brazos. Pero Daniela, siendo contadora, no se puso a discutir. Solo le dijo: revisa tu WhatsApp. Le mandó la hoja de cálculo con todas las pruebas y le pidió que revisara los estados de cuenta de sus propias tarjetas de crédito. Ándale. 2 horas después, Mateo le devolvió la llamada. Su voz sonaba completamente rota, vacía. Al revisar las cuentas, descubrió que Camila se había gastado miles de dólares en bolsas de diseñador, restaurantes caros, un fin de semana de spa con sus amigas y extensiones de cabello. Todo esto en los mismos días que le lloraba a Daniela por dinero para los pañales de la bebé. De hecho, el cuarto de la bebé estaba lleno de cosas usadas y baratas, mientras Camila presumía una bolsa de Louis Vuitton. Cuando Mateo vio las capturas de las transferencias de Daniela, se dio cuenta de la magnitud del engaño. Solo alcanzó a decirle a su hermana: perdón, de verdad, y colgó. Al día siguiente, Mateo llegó al departamento de Daniela con la bebé y un par de maletas. Tenía una cara de cansancio terrible y le confesó que esa misma mañana le había solicitado el divorcio a Camila. Resulta que la estafa era peor de lo que imaginaba. Camila le había estado mintiendo a Mateo, diciéndole que sus propios papás los estaban ayudando económicamente, cuando en realidad todo era el dinero de Daniela. Mientras tanto, el pobre de Mateo se la pasaba trabajando turnos dobles en el taller para intentar cubrir deudas de pagos que supuestamente ya se habían hecho. Para colmo, Camila había tramitado una tarjeta de crédito a nombre de Mateo sin su consentimiento y la había dejado al tope. Cuando Mateo la enfrentó, el descaro de Camila llegó a otro nivel. Le gritó que ella había sacrificado su cuerpo para darle un hijo y que merecía ser compensada, que ser ama de casa era un trabajo de tiempo completo y que ese dinero se lo había ganado. Impactada. Actualmente, Mateo se está quedando con Daniela temporalmente mientras avanza el proceso de divorcio. Su abogado dice que el fraude financiero es tan evidente que es muy probable que la ley obliga a Camila a devolver cada centavo. Pero aquí no acaba el drama. Desde entonces, el teléfono de Daniela no deja de sonar. Camila la llama de números ocultos, llorando fuera de sí, acusándola de haber destruido su matrimonio y de haberle quitado a su esposo justo antes de Navidad. Le grita que su hija no va a tener a su papá en la mañana de Navidad por su culpa y que es una maldita sin corazón. Y para rematar, los papás de Daniela y Mateo se pusieron del lado de la cuñada. Están furiosos con Daniela. Dicen que debió hablar con Mateo en privado en lugar de humillar a Camila con pruebas, que ella solo cometió errores porque la estaba pasando mal, pero que sigue siendo familia. La mamá de Daniela llegó a decirle que es una cruel por castigar a una madre primeriza y que arruinó a toda la familia por dinero. Daniela sabe que hizo lo correcto al defender su dinero y salvar a su hermano de una sanguijuela. Pero una parte de ella se siente terrible. Siente culpa de que su sobrina vaya a crecer en un hogar destruido y de que la Navidad de todos esté completamente arruinada. Y bien, amigos, aquí termina esta historia. Y para finalizar tenemos la última historia de hoy, titulada Soy la mala por divorciarme de mi esposo de toda la vida y dejar a su familia a su suerte, todo por proteger la herencia que me dejaron mis padres.
Claudia, la protagonista, llevaba 31 años casada con Andrés. Juntos habían comprado la antigua granja de los padres de él mediante una hipoteca que pagaron con años de trabajo, sacrificios y jornadas interminables. En ese lugar levantaron la casa de sus sueños y construyeron un próspero negocio ganadero. Durante mucho tiempo sintió que todo el esfuerzo había valido la pena, pero había un problema que nunca desapareció: la familia de Andrés. Desde siempre fueron personas muy dependientes. Años atrás, cuando los padres de Andrés envejecieron y ya no podían valerse por sí mismos, ninguno de sus hermanos quiso hacerse responsable. Claudia y Andrés fueron quienes lo solucionaron. Además de hacerse cargo de los hermanos menores, Claudia y Andrés fueron quienes los cuidaron, además de hacerse cargo de la hermana menor de Andrés, quien tenía síndrome de Down. Lo hicieron con cariño, aun cuando ellos mismos todavía estaban criando a sus propios hijos. Sin embargo, en lugar de recibir agradecimiento, comenzaron a ser vistos como los villanos de la familia. Los demás hermanos los acusaban de haberse quedado con la granja familiar, ignorando por completo que la propiedad había sido comprada y pagada con el dinero y el esfuerzo de Claudia y Andrés. Los años pasaron y el verdadero conflicto apareció. Andrés comenzó a sentirse responsable de mantener económicamente a sus otras dos hermanas, a quienes llamaremos Lucía y Elena, quienes nunca habían querido trabajar y siempre dependían de la ayuda de otras personas. Justo en ese momento ocurrió otro golpe para Claudia. Sus padres fallecieron. Aunque la pérdida fue devastadora, ellos le dejaron una herencia considerable, fruto de toda una vida de trabajo. Claudia decidió mantener esa información en privado y depositó el dinero en una cuenta bancaria a la que Andrés no tenía acceso. Cuando él descubrió que existía esa herencia, estalló de furia. No solo quería saber exactamente cuánto dinero había recibido, también tenía un plan para gastarlo. Andrés pretendía que Claudia utilizara la herencia de sus padres para construir una casa dentro de la granja destinada a sus dos hermanas. Además, quería que ellas vivieran ahí sin pagar un solo peso de renta y que Claudia asumiera para siempre los impuestos, el seguro y cualquier gasto relacionado con la propiedad, porque según él, ellas no podían hacerse cargo, pero su esposa sí. Claudia no podía creer lo que estaba escuchando, se negó rotundamente. No entendía por qué debía usar el dinero que sus padres habían conseguido con tanto sacrificio para mantener a personas que simplemente se negaban a trabajar. Desde el principio, su intención había sido muy diferente: proteger ese patrimonio y dejarlo en un fideicomiso para asegurar el futuro de sus hijos y de sus nietos. La discusión fue tan intensa que la convivencia se volvió imposible. Finalmente tomó una decisión que jamás imaginó tener que tomar después de los 31 años de matrimonio. Empacó sus pertenencias, subió a sus perros al automóvil y abandonó la granja. Durante varios meses permaneció escondida en otro estado, viviendo con familiares cercanos mientras su abogado se encargaba de todo el proceso de divorcio. Andrés reaccionó con mucha ira, por lo que Claudia decidió no volver jamás a aquel pequeño pueblo. Ahora busca comenzar una nueva vida en una ciudad cercana para poder convivir con sus hijos y sus nietos sin tener que encontrarse con su ex esposo. Tiempo después recibió una noticia inesperada. Una de las hermanas de Andrés había fallecido y la familia estaba tan desorganizada que ni siquiera habían logrado organizar el funeral. La situación le pareció triste, pero también comprendió algo muy importante: ya no era su responsabilidad. Después de dedicar décadas enteras a resolver los problemas de aquella familia, por fin había decidido elegir su propia tranquilidad. Cortó todo contacto con ellos y por primera vez en muchos años sintió que podía vivir en paz. Y ahora surge la gran pregunta: ¿creen que Claudia fue la mala por proteger la herencia de sus padres y asegurar el futuro de sus propios hijos, o hizo exactamente lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar? Y hasta aquí, amigos, el video de hoy.